Daniel siempre había sido una persona reservada, centrado en su carrera y sus compromisos diarios. Trabajaba como consultor informático en una empresa mediana, pero algo no cuadraba en su vida. La rutina diaria era agotadora, y aunque era bueno en lo suyo, sentía que faltaba algo que no lograba identificar. La sensación de vacío era constante, como si la vida fuera solo una sucesión de tareas por completar sin sentido ni dirección. En los últimos meses, dormir se le había vuelto cada vez más difícil. Daniel daba vueltas en la cama, con la mente inquieta, el miedo al futuro, el agotamiento emocional por la presión del trabajo y la falta de conexión real con quienes lo rodeaban. Estaba cansado, pero no podía dormir. Ni siquiera en sus momentos de descanso podía desconectar. La ansiedad se apoderó de él y se encontraba buscando constantemente algo que llenara ese vacío. Un amigo le sugirió que probara la meditación, pero no parecía ser suficiente. Quería algo más profundo, algo que transformara no solo su rutina, sino también su alma. Fue entonces cuando, en uno de esos momentos de reflexión, recordó algo que había leído años atrás en un pasaje bíblico, algo sencillo, pero profundo. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Estas palabras, pronunciadas por Jesús, comenzaron a resonar en su corazón. Fue como si finalmente hubiera encontrado la clave de lo que buscaba. Esa noche, tras un día particularmente agotador, Daniel se sentó al borde de la cama y por primera vez oró con el corazón abierto. No sabía exactamente cómo hacerlo, pero decidió simplemente hablar con Dios, pidiéndole la paz que había estado buscando. No fue una oración formal, no fue una petición llena de palabras religiosas y jerga. Simplemente habló desde lo más profundo de su alma diciendo: Señor, estoy cansado, mi mente está abrumada, mi alma está abrumada. No sé qué hacer, pero sé que te necesito. Ayúdame a encontrar descanso, a confiar en ti. Algo inesperado sucedió en ese momento. Al terminar de orar, sintió una ligereza en el cuerpo que nunca antes había experimentado. La presión que había sentido, la agitación interior, comenzó a desaparecer poco a poco, como si se le hubiera quitado un peso invisible. Se acostó y, por primera vez en mucho tiempo, se durmió sin sentir que llevaba el mundo sobre sus hombros. Esa noche fue diferente. Al despertar por la mañana, sintió algo nuevo en su interior, una paz serena que parecía no haber sido creada por él, sino algo externo, algo más grande. No podía explicarlo, pero sabía que esta experiencia no era solo un descanso físico. Era una paz profunda que le conmovió el alma. Algo en su corazón le decía que había tocado la punta de algo más grande, algo que no comprendía del todo, pero que, de alguna manera, estaba a su alcance. Sintió que esta era la respuesta que había estado buscando. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a notar que algo era realmente diferente. Lo que antes sentía como un vacío, una inquietud constante, se llenaba de una paz inexplicable. No era que sus preocupaciones hubieran desaparecido, ni que sus problemas se hubieran resuelto de la noche a la mañana. Pero su forma de afrontarlos comenzó a cambiar. Ya no sentía la necesidad de controlar cada situación, de encontrar respuestas a todo rápidamente. En cambio, aprendió a detenerse y respirar, a entregar sus miedos y ansiedades a Dios, confiando en que Él tenía el control. El trabajo, que antes había sido una fuente constante de estrés, comenzó a ser visto por Daniel con una perspectiva diferente. Las exigencias diarias ya no eran una carga. Comenzó a verlas como oportunidades para confiar más en Dios y entregarle cada tarea, sabiendo que, incluso en los momentos difíciles, Él estaba presente cuidando de todo.
La paz que Daniel encontró en su oración no fue una sensación momentánea, sino un estado mental que comenzó a cultivarse cada día. La entrega no fue una acción puntual, sino un proceso continuo de confiar, descansar y dejar que Dios tomara las riendas de su vida. Daniel sabía que, aunque el camino era largo, estaba aprendiendo a vivir de otra manera. Empezó a despertar más relajado, a afrontar cada día con una sensación de paz interior, sin la prisa ni el agotamiento emocional que antes lo consumían. Esta nueva perspectiva también empezó a cambiar la forma en que Daniel se relacionaba con los demás. Siempre había sido una persona reservada, centrada en su propio mundo, pero ahora sentía la necesidad de conectar más profundamente con los demás. Empezó a darse cuenta de que al compartir esta paz con quienes lo rodeaban, también ayudaba a otros a encontrar el descanso que él mismo había recibido. Durante una conversación con un amigo que atravesaba una situación difícil en el trabajo, Daniel se sintió impulsado a compartir su experiencia. Habló de la paz que había encontrado en Dios, de la importancia de dejar atrás las preocupaciones y confiar en su cuidado. Al hablar, Daniel sintió que no solo ofrecía palabras, sino que transmitía algo real, algo que él mismo había vivido y experimentado. Su amigo escuchó atentamente y al terminar la conversación, se puso de pie con una expresión diferente. Agradeció a Daniel por compartir su historia, y aunque aún no entendía del todo lo que Daniel decía, algo en su corazón pareció conmoverse. Daniel comprendió que, al compartir su propia experiencia de paz, estaba ayudando a alguien a encontrar la paz que antes parecía tan lejana. La sensación de que esta paz no era solo para él, sino para ser contagiada, se hizo aún más fuerte en su corazón. Sabía que la verdadera paz provenía de Dios, pero también comprendió que, al hablar de ella, estaba siendo un canal para que otros experimentaran el mismo descanso. Con el tiempo, Daniel comenzó a comprender que la paz que había encontrado no era solo un sentimiento personal, sino algo que Dios quería que compartiera con el mundo. En momentos de oración, percibía claramente que la tranquilidad que recibía no era solo para su propio beneficio, sino para ser un instrumento de paz para quienes lo rodeaban. Empezó a buscar más oportunidades para ser una presencia de calma y serenidad. Durante una visita a un familiar que padecía una enfermedad grave, Daniel, al notar su angustia y temor, se sintió impulsado a orar con él. Sabía que las palabras no podían aliviar el dolor, pero la oración sí. Juntos oraron, entregando sus miedos y preocupaciones a Dios. Al terminar, se sintió un alivio en la habitación. La tensión y el miedo que antes flotaban en el aire parecieron disiparse, y Daniel supo que no era por sus palabras ni por sus acciones, sino por la paz que Dios había traído. Se dio cuenta en ese momento que la paz de Dios tenía el poder de cambiar las atmósferas, de transformar los corazones y de traer descanso no solo a él, sino a todos los que se dejaban recibirla. Al mismo tiempo, Daniel comenzó a aprender que si bien la paz era una bendición, también conllevaba la responsabilidad de cuidar lo que Dios le había dado. Comprendió que la paz que experimentaba debía mantenerse, cultivarse y protegerse. La tranquilidad interior que había alcanzado no era algo que se pudiera dar por sentado. Para que perdurara, necesitaba dedicar tiempo y energía a su relación con Dios, a la oración, a la meditación en la palabra y a una confianza constante en su soberanía. Daniel comenzó a crear un ritual diario de oración por la mañana, pidiendo a Dios que guiara su día, que le diera sabiduría para afrontar los desafíos y que mantuviera su corazón en paz.
también comenzó a orar más por la noche antes de acostarse, entregando de nuevo todas sus preocupaciones y pidiendo descanso espiritual. Descubrió que, al hacerlo, su paz no solo permanecía, sino que se profundizaba. Ya no se trataba simplemente de buscar descanso después de un día difícil, sino de ser consciente de la presencia de Dios en cada momento. Sabía que, confiando en Él, siempre tendría la paz que tanto necesitaba, sin importar lo que sucediera en su vida. Con el tiempo, Daniel también notó que a medida que su paz interior se profundizaba, comenzaba a ver las dificultades desde una nueva perspectiva. El trabajo, que antes parecía una fuente constante de frustración, comenzó a verse con más calma. Sabía que los desafíos estaban lejos de desaparecer, pero ahora los veía como oportunidades de crecimiento, como momentos para practicar la confianza y la entrega. Cuando surgían problemas en el trabajo, respiraba hondo, oraba y le entregaba sus preocupaciones a Dios. Daniel aprendió a confiar en que Dios estaba en cada detalle, incluso en los momentos más difíciles. Recordó un pasaje bíblico que siempre le resonaba: «Dad gracias en todo». La gratitud se convirtió en una práctica diaria, no solo por las victorias, sino también por las lecciones que aprendía de los desafíos. Comprendió que la verdadera paz no dependía de la ausencia de problemas, sino de cómo los enfrentaba. Cada situación, cada dificultad, se convertía en una oportunidad para profundizar su fe y confianza en Dios. Y cuanto más practicaba esto, más la paz se convertía en una constante en su vida, en su corazón y en su mente. Además, Daniel comenzó a comprender que la paz que había encontrado no se limitaba a su hogar o entorno laboral. Se extendía a quienes lo rodeaban, influyendo positivamente en sus relaciones. Sus amigos comenzaron a notar algo diferente en él. La inquietud que lo consumía parecía haberse disipado y ahora era alguien que irradiaba calma y confianza. En una conversación con un viejo amigo que atravesaba un momento difícil en su vida personal, Daniel compartió su experiencia y la transformación que estaba ocurriendo en su interior. El amigo, escéptico al principio, se conmovió con las palabras de Daniel y les pidió que oraran juntos. En ese momento, Daniel sintió la presencia de Dios con tanta intensidad que parecía como si la paz que sentía se transmitiera directamente a su corazón. Después de la oración, el amigo le dio las gracias y expresó su alivio. No tenía la respuesta completa a todos sus problemas, pero sintió que en ese momento había encontrado algo profundo, la paz que solo Dios puede ofrecer. Daniel comprendió en ese momento que su camino hacia la paz no se trataba solo de él. Se trataba de ser un instrumento de paz en la vida de las personas que Dios puso en su camino. Con el tiempo, Daniel aprendió a ser más consciente de la presencia de Dios en cada momento de su vida. Empezó a notar cómo pequeñas acciones, como dar gracias por algo sencillo u orar antes de tomar decisiones, lo mantenían conectado con la paz que había encontrado. La paz de Dios no era solo algo que experimentaba al orar o meditar, sino algo que impregnaba todas sus actividades diarias. Incluso en momentos de estrés, ahora sabía que no necesitaba reaccionar con ansiedad ni miedo. En cambio, se tomaba un momento para detenerse, respirar y confiar. Recordó cómo Jesús demostró paz en las situaciones más caóticas, como cuando calmó la tormenta, y este recuerdo se convirtió en una guía para Daniel. Siempre que algo amenazaba con arrancarlo de su paz, recordaba la autoridad de Cristo sobre cada situación. Esta comprensión lo ayudó a mantener una paz constante, sin importar lo que sucediera a su alrededor. Daniel sabía que la paz no provenía de controlar las circunstancias, sino de confiar plenamente en Dios,
quien gobernaba todo y a todos. Ahora, la vida de Daniel era más equilibrada. Empezó a prestar más atención a lo que realmente importaba, su relación con Dios, con los demás y consigo mismo. La paz que experimentaba no era solo algo que sentía, sino algo que vivía. Las pequeñas interacciones cotidianas, las conversaciones con la familia, los momentos con amigos, empezaron a tener más significado. Sabía que, para mantener esta paz, necesitaba cuidar su corazón, su mente y sus actitudes. Daniel empezó a valorar más el tiempo de calidad con los demás y ya no se dejaba consumir por el ajetreo de la vida diaria. Sabía que vivir en paz no significaba no tener trabajo ni responsabilidades, sino tener la capacidad de vivir cada momento con propósito, sin dejarse llevar por la ansiedad del futuro. También se dedicó a ayudar a otros a encontrar este descanso. Empezó a ser más activo en su iglesia, participando en grupos de apoyo y ayudando a quienes, como él, buscaban la paz de Dios. Ahora comprendió que la paz que había recibido no debía guardarla solo para él, sino que debía compartirla para que más personas pudieran experimentar la serenidad que él había encontrado. La paz que Daniel experimentaba comenzó a influir directamente en su perspectiva del futuro. Antes se sentía ansioso por lo que vendría, con la constante sensación de que algo fuera de su control podría desestabilizarlo. Pero con el tiempo comprendió que la verdadera paz no provenía de la ausencia de problemas, sino de confiar en Dios, incluso ante la incertidumbre. Empezó a darse cuenta de que, en lugar de preocuparse por lo que pudiera suceder, podía confiar plenamente en la providencia divina. Con cada paso que daba, sabía que Dios guiaba su camino, y esto le infundía una inmensa paz. Cuando surgían preocupaciones, las entregaba a Dios en oración, confiando en que Él se encargaría de todo según su plan perfecto. Daniel comprendió que no había necesidad de desesperarse ni temer lo que vendría. El descanso provenía de reconocer que, sin importar las circunstancias, Dios tenía el control. Esta confianza lo liberó de las ataduras del miedo y la ansiedad, permitiéndole vivir con mayor paz y serenidad. El cambio en Daniel no pasó desapercibido. Quienes lo rodeaban comenzaron a notar la diferencia. Sus amigos y familiares observaron cómo ahora afrontaba los desafíos con mayor calma y equilibrio. Ya no reaccionaba con la misma ansiedad o frustración de antes, sino con paciencia y confianza. En varias conversaciones le preguntaron sobre el secreto de su transformación. En una de ellas, un amigo que conocía las dificultades emocionales de Daniel se le acercó y le preguntó: ¿qué te pasó? Ya no te veo preocupado como antes. Parece que has encontrado algo. Daniel sonrió, sabiendo que ese momento era una oportunidad para compartir la paz que había encontrado. No dudó y respondió: he encontrado un descanso en Dios que va más allá de mis circunstancias. He aprendido a entregarle mis preocupaciones y a confiar en que Él tiene el control. El amigo, con curiosidad y sorpresa, le pidió más detalles. Daniel la invitó a conocer más sobre su experiencia, a orar y a confiar. Sabía que la paz que había recibido no era para guardarla, sino para compartirla. Fue un momento poderoso cuando se dio cuenta de que al compartir su propio viaje hacia la paz, estaba permitiendo que otros también encontraran la serenidad que él había experimentado. Mientras Daniel continuaba su camino de paz, se topó con momentos de soledad que antes lo habrían consumido. Sin embargo, ahora los veía de otra manera. Ya no eran momentos de angustia ni de sentirse perdido, sino oportunidades para conectar aún más con Dios. Comprendió que en los momentos en que se sentía solo, era cuando Dios estaba más presente, moldeándolo y preparándolo para las siguientes etapas de su vida.
En lugar de luchar contra la soledad, Daniel comenzó a abrazarla, sabiendo que era parte de su proceso de crecimiento. Se entregó a estos momentos, orando y buscando la presencia de Dios, sabiendo que no estaba abandonado. La soledad se convirtió en una amiga silenciosa, ayudándolo a profundizar su fe y a aprender a confiar más plenamente. Descubrió que el vacío que sentía no debía llenarse con distracciones ni buscando la aprobación humana, sino con la paz que provenía de Dios. Durante una época de gran agitación laboral, con plazos ajustados y desafíos inesperados, Daniel sintió que su paz mental se ponía a prueba. En lugar de dejarse abrumar por la presión, recordó la calma que Jesús demostraba incluso en las situaciones más difíciles. Como en la tormenta, cuando los discípulos temieron por sus vidas, Jesús mantuvo la calma y la serenidad, confiando en el control del Padre. Daniel se aferró a este recuerdo y en lugar de entrar en pánico como lo habría hecho antes, respiró hondo y entregó su ansiedad a Dios. Oró pidiendo sabiduría, paciencia y la fuerza para cumplir con sus responsabilidades sin perder la paz. En ese momento, experimentó algo profundamente transformador. No solo pedía ayuda, sino que confiaba plenamente en que Dios tenía el control de cada situación. El trabajo, que antes había sido una fuente de estrés, se convirtió en una oportunidad para confiar. La paz que sentía ya no era una respuesta a las circunstancias, sino una actitud constante, cultivada a través de su confianza en Dios. Un sábado por la tarde, Daniel visitaba a un amigo que había perdido recientemente a un ser querido. Su amigo estaba angustiado, lleno de preguntas y dudas sobre la vida y la muerte. Al llegar a casa, percibió el profundo dolor que sentía. Sabía que no tenía respuestas fáciles, pero inspirado por la paz que había encontrado en Dios, se acercó a él con empatía y serenidad. Empezó a hablar del consuelo que había hallado en la fe, en la comprensión de que Dios cuida de cada uno de sus hijos y de que la muerte no era el final, sino una transición a la eternidad. Al compartir sus propias experiencias de paz en medio del sufrimiento, vio cómo la expresión de su amigo cambiaba poco a poco. El peso del dolor no desapareció, pero Daniel sintió que al compartir su paz, ofrecía algo mucho más valioso que las palabras. Ofrecía esperanza, la misma esperanza que había encontrado al confiar sus preocupaciones a Dios. Este momento no solo conmovió a su amigo, sino que también solidificó aún más la comprensión de Daniel de que la paz de Dios debe ser compartida, experimentada en comunidad y traer sanidad a los corazones de los necesitados. Con el tiempo, Daniel comprendió que la entrega diaria no se trataba solo de encontrar paz en tiempos difíciles, sino de vivir consciente e intencionalmente. Empezó a reflexionar sobre cómo los pequeños momentos de entrega podían ser tan poderosos como los grandes. La paz que experimentaba no era solo una respuesta a momentos de angustia, sino algo que buscaba cultivar cada día. Al despertar, comenzaba su día con una oración, entregando sus preocupaciones, agradeciendo por un día más y pidiendo a Dios su guía. En el trabajo, al afrontar tareas y desafíos, buscaba hacer lo mismo, entregarse, confiar y actuar con calma. Se dio cuenta de que, al vivir así, permitía que Dios moldeara no solo sus reacciones, sino también su actitud ante la vida. La paz ya no era un evento aislado, sino una parte integral de lo que se había convertido. Ahora comprendía que la entrega a Dios era un proceso continuo de fe y confianza, y que cada momento, por pequeño que fuera, podía ser un acto de confianza en su plan. Sin embargo, Daniel sabía que el camino hacia la paz no estaba exento de desafíos. Había días en los que aún luchaba contra el miedo, la ansiedad y el deseo de controlar todo a su alrededor.
sabía que la paz era un proceso, una decisión diaria de confiar en Dios. En uno de esos días difíciles, abrumado por las exigencias de la vida, recordó que la verdadera paz no significaba la ausencia de dificultades, sino la presencia de Dios en medio de ellas. Miró a la cruz, al sacrificio de Jesús, y recordó que Él también había sufrido, pero permaneció fiel, confiando en el Padre. Daniel, con la mente turbulenta, se arrodilló y le pidió a Dios la fuerza para confiar, incluso en tiempos difíciles. Comprendió que el descanso no era solo físico, sino espiritual. La paz no llegaba cuando las circunstancias eran favorables, sino cuando decidía confiar, incluso ante el dolor y la incertidumbre. Y en ese momento de oración experimentó un profundo descanso, como si finalmente entregara su alma a Dios. El miedo se disipó y sintió, una vez más, la paz que sobrepasaba todo entendimiento. A medida que Daniel continuaba su camino hacia la paz, comenzó a comprender que este estado de serenidad no era algo que pudiera controlar por completo. Aprendió que incluso en momentos difíciles, cuando la paz parecía lejana, simplemente necesitaba detenerse y recordar lo que ya había aprendido. La verdadera paz proviene de la entrega. En un día frustrante en el trabajo, con varias fechas límite inminentes y rodeado de situaciones que parecían estar fuera de su control, Daniel se enfrentó una vez más a una decisión. Podía dejar que la ansiedad se apoderara de sus pensamientos, o podía dar un paso atrás, recordar la paz que había recibido de Dios y confiar en que Él tenía el control. Decidió detenerse, respiró hondo, cerró los ojos por un momento y oró. No pidió que las circunstancias cambiaran, sino sabiduría y serenidad para afrontar todo con la confianza de que Dios estaba con él. Esa simple oración no cambió la realidad de inmediato, pero sí cambió su perspectiva. El alivio y la paz llegaron de inmediato. La ansiedad dio paso a la confianza, y el trabajo que antes le había parecido una carga pesada se convirtió en una oportunidad para confiar más profundamente en Dios. Daniel sabía que la paz no era algo por lo que tuviera que luchar para mantenerla, sino algo que simplemente necesitaba aceptar y en lo que debía confiar. Las experiencias de paz que Daniel experimentaba comenzaron a reflejarse en su forma de tratar a los demás. Empezó a sentirse más compasivo, más paciente y más presente. Antes, reaccionaba con rapidez ante las situaciones, a menudo impaciente o ansioso, siempre buscando una solución rápida, pero ahora veía a los demás con más empatía. Sabía que cada persona tenía sus propias luchas internas y sentía una conexión más profunda con quienes lo rodeaban. Cuando amigos y familiares acudían a él con problemas, Daniel no se apresuraba a ofrecerles consejo. En cambio, se permitía escuchar con empatía y, si era necesario, orar con ellos. Comprendió que, a menudo, la verdadera ayuda no provenía de palabras ni soluciones rápidas, sino de la presencia serena de alguien que, a través de su paz, podía ser una fuente de consuelo. Empezó a ser más intencional en sus interacciones, queriendo llevar la paz que había encontrado a todos los que lo rodeaban. Una noche, mientras cenaba con su hermana, quien tenía dificultades económicas, Daniel comprendió que la paz de Dios no solo era para los momentos de tranquilidad, sino también para los de incertidumbre y dificultad. Él no intentó solucionar sus problemas, sino que simplemente le ofreció su presencia, su apoyo, y sin decir una palabra, le mostró que Dios estaba con ella, así como estaba con él. A medida que la paz de Dios se convirtió en una presencia constante en su vida, Daniel comenzó a ver un cambio en sus prioridades. Dejó atrás la idea de que su realización personal dependía de su éxito profesional
o de la cantidad de tareas que completaba al día. Empezó a comprender que el verdadero éxito residía en vivir conforme a la voluntad de Dios, mantener la paz interior y ser una bendición para los demás. Esto no significó abandonar sus responsabilidades, sino redefinir lo que realmente importaba. La presión por ser perfecto comenzó a disiparse, ya que Daniel comprendió que a Dios no le interesaba su perfección, sino su disponibilidad y confianza. Empezó a poner a Dios en primer lugar, buscando su guía en cada decisión que tomaba. Esto no solo le trajo mayor paz, sino también claridad. Decisiones que antes tomaba bajo presión y miedo, ahora las tomaba con confianza, sabiendo que Dios tenía el control. Una mañana, mientras Daniel oraba, sintió la fuerte impresión de que Dios lo llamaba a un propósito mayor del que jamás hubiera imaginado. Esta paz interior no era solo para él, sino para compartirla con otros, para llevar la serenidad que había encontrado a quienes más la necesitaban. La comprensión de que él era un canal de paz se hizo más fuerte. Ya no podía guardarse esta tranquilidad para sí mismo. Con esta nueva comprensión, comenzó a buscar maneras de ser más intencional en su vida espiritual y cómo podía impactar positivamente a los demás. Con cada encuentro, cada conversación, Daniel comenzó a sentir la responsabilidad de ser un reflejo de la paz que Dios había depositado en su corazón. Sabía que no tenía que hacer nada grandioso, sino que incluso las interacciones más pequeñas podían ser una oportunidad para compartir esa paz. La práctica de orar y confiarle sus preocupaciones a Dios no era algo que Daniel hacía solo cuando se sentía abrumado. Comprendió que la entrega diaria era esencial para mantener su paz. No era algo que pudiera hacer esporádicamente y esperar resultados duraderos. La entrega se convirtió en una forma de vida. Aprendió a orar al despertar, pidiendo sabiduría para el día, pidiendo la paz de Dios en todas sus interacciones y decisiones. Cuando algo lo molestaba, recordaba detenerse y entregárselo a Dios antes de reaccionar. No tenía que enfrentar cada desafío solo. Cada momento de entrega era una oportunidad para fortalecer su confianza en Dios, y Daniel comenzó a ver esta práctica diaria volverse cada vez más natural en su vida. Daniel también comenzó a reflexionar sobre los momentos de sufrimiento en su vida. Ya no veía el dolor como algo que debía evitar, sino como algo que Dios podía usar para fortalecerlo y profundizar su confianza en él. Recordó las palabras de Pablo: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Estas palabras se convirtieron en un principio fundamental en su camino. Comprendió que en su debilidad, Dios era su fuerza. No necesitaba tener todas las respuestas ni ser fuerte todo el tiempo. Aprendió que en esos momentos de dolor, incertidumbre o fracaso, podía entregarse por completo a Dios, y Él lo sostendría. Esto le dio una nueva perspectiva sobre el sufrimiento. En lugar de verlo como algo negativo o indeseable, comenzó a verlo como una oportunidad para acercarse a Dios, depender más de Él y encontrar una paz más profunda en medio de las dificultades. Al reflexionar sobre su camino de paz, Daniel comenzó a comprender que esta transformación no solo se producía en él, sino en todo su entorno. Empezó a ver cómo la paz de Dios tocaba la vida de los demás a través de sus palabras y acciones. Al acercarse a quienes atravesaban momentos difíciles, sintió que Dios lo usaba como instrumento para brindar consuelo. No tenía que ser perfecto ni tener todas las respuestas, pero al compartir su experiencia de confiar en Dios, ofrecía la paz que había recibido. Empezó a ser más activo en su comunidad,
ofreciendo su tiempo y energía para ayudar a quienes luchaban. Sabía que la paz de Dios debía compartirse, no acumularse. Por eso, se dedicó aún más a esta misión de ser portador de la paz divina. Sin embargo, Daniel también enfrentó momentos de duda. Como cualquier ser humano, atravesó días difíciles en los que la paz parecía lejana. A veces, la presión de la vida diaria le hacía cuestionarse si realmente estaba en el camino correcto. Pero en esos momentos recordó lo que había aprendido. La paz de Dios no dependía de las circunstancias, sino de la confianza en su soberanía. Sabía que el camino hacia la paz no estaba exento de desafíos, pero su forma de afrontarlos había cambiado. Ahora tenía la certeza de que, incluso en momentos de lucha, podía descansar en Dios. Y esto le dio la fuerza para continuar, para no rendirse. La paz no era la ausencia de dificultades, sino la confianza de que Dios estaba presente en cada uno de ellos, guiando sus pasos y fortaleciéndolo. Con el tiempo, Daniel aprendió que la paz de Dios no era algo que pudiera mantener por sí solo, sino algo que dependía de su relación continua con Él. Sabía que la oración diaria y la confianza eran esenciales para mantener esta paz. No bastaba con entregar sus preocupaciones y confiar una sola vez. Comprendía que cada día era una nueva oportunidad para confiar y descansar en los brazos de Dios. En los días en que su fatiga se intensificaba o sus preocupaciones se volvían más pesadas, recordaba la promesa de Jesús: «Vengan a mí todos los que están trabajados y agobiados, y yo les haré descansar». Sabía que, sin importar cuántos desafíos surgieran, siempre podía regresar a esta fuente de descanso. Comenzó a cultivar la práctica de buscar la presencia de Dios, ya fuera en oración profunda o en simples momentos de silencio, donde le entregaba su día y sus preocupaciones. Este momento de entrega diaria lo fortalecía y sentía que la paz se renovaba en su corazón, como un río que nunca se seca. Durante un momento particularmente difícil, cuando uno de sus familiares más cercanos atravesaba una grave crisis de salud, Daniel fue puesto a prueba una vez más. La ansiedad y el miedo intentaron abrumarlo, pero sabía que su respuesta tenía que ser diferente a la que habría sido antes de experimentar la paz de Dios. En lugar de desesperarse y tratar de controlarlo todo, recordó la serenidad de Jesús en el huerto de Getsemaní cuando entregó su voluntad al Padre. Daniel sabía que la paz no provendría del control, sino de la confianza y la entrega. Oró intensamente, poniendo su miedo, sus preocupaciones y el futuro de su familiar en las manos de Dios. Pidió la fuerza para ser un apoyo durante este tiempo, para no ser consumido por la ansiedad, sino para ser una presencia de paz. Y durante los siguientes días, algo extraordinario sucedió. Aunque la situación de su familiar era difícil, Daniel experimentó una paz constante que provenía directamente de su entrega. Comprendió que la paz de Dios no cambió sus circunstancias, sino la forma en que las enfrentaba. Ya no era esclavo del miedo ni la ansiedad. Finalmente, estaba experimentando el descanso profundo que venía de confiar en Dios sin importar lo que estuviera sucediendo. A medida que la situación se desarrollaba, Daniel descubrió que, en lugar de dejarse consumir por la presión, se había convertido en una fuente de consuelo y fortaleza para los demás. Sus palabras y acciones, que antes habían sido impulsivas y reactivas, ahora estaban en sintonía con la paz que había encontrado. Empezó a ver cómo esta paz se manifestaba no solo en su vida, sino también en sus interacciones con quienes lo rodeaban. Se dio cuenta de que cuando estaba en paz con Dios, era más capaz de escuchar, comprender y ayudar.
Durante una conversación con un compañero de trabajo que estaba lidiando con la pérdida de un ser querido, Daniel se sintió impulsado a compartir la paz que había encontrado en su camino. No forzó la conversación ni ofreció consejos no solicitados. Simplemente habló de cómo confiar en Dios en momentos de dolor e incertidumbre podía brindar un profundo descanso. El compañero, aunque inicialmente escéptico, pareció conmovido por las palabras de Daniel. Oraron juntos en ese momento, y Daniel comprendió que la paz que compartía no provenía de sí mismo, sino de Dios. Fue un recordatorio de que, al vivir la paz que Dios ofrece, cumplía un propósito mayor que simplemente vivir en paz. Se estaba convirtiendo en un canal de paz para el mundo que lo rodeaba. Esa experiencia no solo fortaleció la fe de Daniel, sino que también le dio una perspectiva más amplia sobre el propósito de su vida. Empezó a comprender que no solo estaba llamado a vivir en paz, sino a ser un reflejo de esa paz para el mundo. Vio que la verdadera paz no era algo para acumular, sino algo para compartir. Recordó las palabras de Jesús: «Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios». La misión de ser pacificador no significaba evitar el conflicto, sino llevar la paz de Dios a los momentos de tensión. Daniel sabía que para ser pacificador necesitaba vivir en paz consigo mismo y con Dios. También comprendió que la paz no era tarea fácil, no era algo que pudiera controlar ni producir por sí mismo. Provenía de su dependencia de Dios y de su capacidad de confiar en su soberanía. Se comprometió a perseverar en la oración, en la entrega diaria, para que la paz de Dios siguiera gobernando su corazón, no solo en los momentos de calma, sino también en las tormentas de la vida. Aunque Daniel experimentaba una paz duradera, sabía que los desafíos no terminarían. La vida seguiría trayendo dificultades y momentos de incertidumbre. Sin embargo, ya no temía a estos momentos. Sabía que la paz no era la ausencia de problemas, sino la presencia constante de Dios en medio de los desafíos. Comenzó a vivir más conscientemente, recordando siempre que su paz provenía de su confianza en Dios, no de sus propias capacidades ni del control de las circunstancias. Cada vez que surgía un desafío, recordaba la importancia de entregarlo todo a Dios y descansar en su soberanía. La paz ya no era una respuesta reactiva, sino una decisión diaria de confiar. También comenzó a ser más intencional en su camino hacia la paz. Ya no se trataba de esperar pasivamente a que surgieran las dificultades, sino de elegir activamente descansar y confiar en Dios en cada situación. Daniel comenzó a comprender que la paz que había encontrado no se limitaba a los momentos de crisis, sino que era una constante en su vida. Aprendió que el descanso que Dios ofrece no es una paz temporal que va y viene según las circunstancias, sino una paz duradera que permanece en medio del caos. Incluso en tiempos de adversidad, comenzó a reconocer que esta paz lo acompañaba. Durante un viaje de negocios, cuando las cosas no salieron como lo había planeado y se enfrentó a eventos inesperados que podrían haberle causado frustración, Daniel respiró hondo y recordó que su paz no dependía del éxito o el fracaso de la situación. En lugar de enojarse o angustiarse, se entregó a Dios, confiando en que Él tenía el control. Daniel comprendió que, al vivir así, no solo experimentaba paz, sino que también la compartía con los demás. Sus compañeros de trabajo notaron su calma y serenidad y comenzaron a preguntarle cómo lograba mantener la paz incluso cuando las cosas no salían según lo planeado. Él comenzó a compartir con ellos la razón de su paz, testificando sobre su camino de entrega y confianza en Dios. Durante este tiempo, comenzó a reflexionar más sobre el ejemplo de Jesús en su propia vida. Recordó la noche en que Jesús estaba a punto,
de ser crucificado, cuando oró fervientemente en el huerto de Getsemaní, pidiendo fuerzas para afrontar lo que estaba por venir. Jesús demostró una profunda paz, no porque las circunstancias fueran favorables, sino porque sabía que estaba haciendo la voluntad del Padre. Este momento de entrega de Jesús conmovió profundamente a Daniel, quien comprendió que la verdadera paz proviene de entregarse por completo a la voluntad de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Comenzó a practicar esta entrega en su propia vida, confiando en que incluso cuando no entendía lo que estaba sucediendo, Dios tenía un plan perfecto para él. Comenzó a descansar en esta verdad, sabiendo que la paz no era la ausencia de dificultades, sino una confianza plena en que Dios estaba presente en cada situación, guiando sus pasos. Mientras Daniel reflexionaba sobre estas enseñanzas, tuvo una conversación reveladora con un amigo cercano que atravesaba momentos difíciles en su vida personal. El amigo expresó sentirse perdido, como si estuviera a la deriva, sin un propósito en su camino. Mientras Daniel escuchaba, se sintió impulsado a compartir su experiencia de paz. Le contó sobre su propia búsqueda, cómo finalmente había encontrado descanso en Dios al entregar sus ansiedades y preocupaciones. El amigo se mostró escéptico al principio, pero al ver la sinceridad en los ojos de Daniel, se conmovió. Oraron juntos, y en ese momento Daniel sintió una paz que no provenía de sus palabras, sino de algo más grande. Sabía que Dios estaba tocando el corazón de su amigo, y era una confirmación de que su camino de paz no era solo para él, era para alcanzar a otros, para que más personas también encontraran descanso y confianza en Dios. Se comprometió a seguir compartiendo esta paz con quienes necesitaban escuchar el mensaje de confianza en Dios. El camino de Daniel también lo llevó a reflexionar sobre la importancia del perdón en su vida. Empezó a comprender que para mantener la paz era necesario dejar atrás cualquier resentimiento o dolor. Durante un encuentro con un colega que lo había lastimado en el pasado, Daniel se enfrentó a una disyuntiva: seguir albergando resentimiento o elegir el perdón. Recordando la paz que había encontrado, decidió perdonar, no por obligación, sino porque sabía que la verdadera paz solo podía existir cuando se perdonaba, tanto a los demás como a uno mismo. La experiencia de perdonar no fue fácil, pero Daniel se sintió aliviado y en paz después de tomar esta decisión. Comprendió que el perdón era un acto de entrega, una forma de confiar en Dios para lidiar con las injusticias y al mismo tiempo liberar la carga emocional que cargaba. Este momento de perdón se convirtió en un hito importante en su camino, ya que comprendió que la verdadera paz llega cuando elegimos liberarnos de las cargas del pasado y permitir que Dios sane las heridas de nuestro corazón. Con el paso del tiempo, Daniel comenzó a ver los frutos de esta paz en su vida. Ya no se sentía consumido por el miedo ni la ansiedad. Incluso en las situaciones más difíciles sabía que podía confiar en Dios. Ya no era esclavo de sus propios pensamientos ni de las presiones externas. Lo que antes lo paralizaba, ahora no tenía poder sobre él. Cuando surgían obstáculos, recordaba que Dios ya le había dado la victoria, y la paz que experimentaba era prueba de que Él tenía el control. Daniel comprendió que esta paz, que comenzó como una transformación interna, ahora moldeaba sus actitudes y reacciones ante el mundo que lo rodeaba. Vivía con mayor propósito y claridad. Sabía que su paz no dependía de lo que sucedía a su alrededor, sino de su confianza en Dios. Esta nueva comprensión lo empoderó para vivir con mayor plenitud, ayudar a los demás con mayor eficacia y ser un ejemplo de la paz que Dios puede brindar a quienes lo buscan con un corazón abierto. En ese momento,
Daniel se sintió más conectado con el propósito de Dios para su vida. Comprendió que la paz que había recibido era un llamado a algo más grande, ayudar a otros a encontrar el mismo descanso. Se sintió motivado a compartir su experiencia de entrega con más personas. Sabía que muchos luchaban con la misma ansiedad y falta de paz que él. Se volvió más intencional en sus conversaciones, orando por oportunidades para compartir la paz que experimentaba con los demás. Se volvió más activo en su comunidad, ayudando a crear un ambiente de paz y confianza, donde las personas pudieran reunirse y apoyarse mutuamente. Sabía que al vivir en paz, reflejaba la luz de Cristo, y que esta paz no debía ocultarse, sino compartirse con todos los que la buscaban. A medida que Daniel se comprometía más a compartir la paz que había encontrado, comenzó a comprender cómo su propósito de ayudar a otros a experimentar el descanso que él había experimentado moldeaba su vida. Se involucró más en actividades de voluntariado y comenzó a dirigir pequeños grupos de oración en la iglesia, enfatizando siempre la importancia de la entrega y la confianza en Dios. Cada vez que compartía su historia y sus experiencias de paz, veía cómo conmovían a otros. Comprendió que la paz que experimentaba no era solo para el momento presente, sino que debía ser multiplicada y transmitida. Se estaba convirtiendo en un verdadero pacificador, como se describe en las Escrituras, y comenzó a ver el impacto que esto tenía en la vida de quienes lo rodeaban. La gente acudía a él en busca de consuelo, y él los guiaba en oración, ayudándolos a entregar sus preocupaciones a Dios. Sentía que su propia paz aumentaba cada vez que ayudaba a alguien a encontrar la misma paz. Daniel también comenzó a reflexionar más sobre los frutos del Espíritu, especialmente la paz y la paciencia. Comprendió que vivir en paz con los demás era un reflejo directo de su paz con Dios. A medida que cultivaba la paz en su vida, comenzó a notar que se reflejaba en sus relaciones. Las pequeñas tensiones en el trabajo o en las interacciones personales ya no le causaban el estrés que antes le causaban. Se volvió más paciente con los demás, entendiendo que cada persona estaba en su propio camino de crecimiento y que las acciones de los demás no siempre reflejaban directamente quién era él. Aprendió a no dejar que las acciones de los demás lo afectaran, sino a mantener la paz interior, permitiendo que las circunstancias no lo distrajeran de su confianza en Dios. Su capacidad de perdonar también creció, pues sabía que el perdón era clave para mantener la paz en su vida. A medida que Daniel avanzaba en su camino, comenzó a vivir cada día con más serenidad y equilibrio. No era que su vida estuviera libre de desafíos, sino que sabía cómo afrontarlos de forma más sana. Ya no reaccionaba con impaciencia ni ansiedad. En cambio, se tomaba tiempo para reflexionar, orar y confiarle sus preocupaciones a Dios. Su salud mental y emocional mejoró y se sentía más ligero, como si caminara con una carga más ligera. Empezó a sentirse más pleno, no solo profesionalmente, sino también espiritualmente, sabiendo que estaba cumpliendo su propósito como instrumento de paz. Empezó a comprender que el verdadero éxito en la vida no reside en acumular posesiones materiales ni alcanzar posiciones de poder, sino en vivir según los valores de la paz y la confianza en Dios. Se sentía en paz con su propia identidad, sabiendo que su camino estaba guiado por algo mucho mayor que él. En un momento crucial, cuando la presión de un proyecto importante parecía amenazar su paz, Daniel tuvo una revelación. Se dio cuenta de que la paz que experimentaba no era un logro personal, sino una expresión de la gracia de Dios. Había aprendido a confiar y a entregarse, pero aún había áreas de su vida en las que necesitaba rendirse por completo.
Cuando sintió la mayor presión, se detuvo y recordó que Dios siempre estaba con él, guiando sus pasos y brindándole la paz que tanto anhelaba. Daniel se arrodilló en ese momento, orando por sabiduría y claridad. Sabía que no podía hacerlo todo solo, y fue en ese acto de entrega que la paz regresó. La difícil situación no cambió de inmediato, pero ya no se sentía abrumado. Comprendió que al confiar no solo aceptaba la paz, sino también la confianza de que Dios obraba en su vida, moldeándolo y guiándolo en cada paso del camino. Con el tiempo, Daniel comenzó a compartir más activamente con los demás la paz de Dios que había encontrado. Sentía que cuanto más compartía, más profunda se volvía la paz en su vida. Organizaba reuniones de oración y grupos de apoyo, buscando siempre maneras de ayudar a otros a experimentar la misma tranquilidad. Él reflejaba verdaderamente la paz que Dios le había dado. Encontraba una profunda satisfacción al poder servir a los demás, sabiendo que la paz que compartía no provenía de sí mismo, sino de Dios. Se había convertido en un verdadero instrumento de paz, y esto se reflejaba en cada interacción, ya fuera en el trabajo, con su familia o con sus amigos. Comprendió que, al vivir en paz, no solo ayudaba a otros a encontrar descanso, sino que también era un testimonio vivo de la gracia y la fidelidad de Dios. Un domingo, mientras asistía a un servicio en su iglesia, Daniel reflexionó sobre su camino hasta entonces. Recordó todos los momentos difíciles, las luchas internas, las noches de insomnio, pero ahora lo veía todo con una nueva perspectiva. Sabía que cada desafío había sido una oportunidad para confiar más profundamente en Dios, para aprender a rendirse, para crecer en paz. Estaba agradecido no solo por la paz que ahora experimentaba, sino por las lecciones que había aprendido en el camino. Sabía que el viaje no terminaría allí, sino que seguiría creciendo en fe y confianza, compartiendo con los demás el descanso que había encontrado en Dios. Al reflexionar sobre su vida, Daniel comprendió que la verdadera paz no era un destino, sino un camino continuo, una decisión diaria de confiar y entregarlo todo a Dios. En una de las últimas reuniones de oración de Daniel, se encontró con una situación que lo hizo reflexionar profundamente sobre su camino. Durante la oración, una amiga compartió su angustia por no encontrar paz en medio del caos en que se estaba convirtiendo su vida. Daniel, conmovido por su dolor, oró en silencio pidiendo sabiduría. Fue entonces que, inspirado por todo lo que había vivido, compartió con ella la experiencia que había transformado su propia vida. «Entiendo por lo que estás pasando», dijo, «pero la paz no viene de controlar las situaciones, viene de rendirse, confiar en Dios y descansar en su soberanía». Al escuchar estas palabras, la amiga de Daniel rompió a llorar, pero con lágrimas de alivio. Le agradeció, no por una solución inmediata, sino por haber encontrado finalmente a alguien que comprendía la profundidad de su dolor y sabía qué decirle para consolarla. Daniel supo en ese momento que Dios estaba usando su experiencia para alcanzar a otros y que, al compartir su paz, estaba cumpliendo su propósito. Sin embargo, Daniel sabía que el camino no era algo que se pudiera hacer en aislamiento. Sintió que, al experimentar esta paz, conectaba con el cuerpo de Cristo de una manera más profunda. Se involucró más con su comunidad de fe, participando en grupos de apoyo y ayudando a quienes, como él en el pasado, luchaban con la ansiedad y la falta de descanso. Organizó un retiro espiritual para quienes necesitaban tiempo para alejarse de las presiones de la vida cotidiana y conectarse más profundamente con Dios.
El retiro fue un éxito y Daniel vio cómo la paz de Dios transformaba las vidas de quienes estaban dispuestos a entregarse a Él. Comprendió que, al compartir la paz, estaba sembrando el bien, y cada vez que alguien experimentaba descanso en Dios, sentía una mayor confirmación de que estaba en el camino correcto. La paz no era algo para guardar en secreto, sino algo para difundir, compartir y experimentar en comunidad. Una mañana tranquila, mientras Daniel reflexionaba sobre el impacto que su camino hacia la paz había tenido en la vida de quienes lo rodeaban, se dio cuenta de algo importante. Había sido transformado, sí, pero también estaba ayudando a otros a transformarse. Se había convertido en un reflejo de la paz que deseaba para el mundo. Sabía que la paz de Dios no era algo que se pudiera forzar, sino algo que debía recibirse con gratitud y darse con amor. Cada encuentro, cada conversación, cada gesto de cariño y comprensión era una oportunidad para ser un agente de paz. Daniel no solo había encontrado descanso, sino que ahora se veía a sí mismo como un mensajero de ese descanso. Comprendió que cuanto más se entregaba a Dios, más lo usaba para tocar la vida de los demás. Sintió un propósito renovado, una misión en la vida que iba más allá de las circunstancias cotidianas y las preocupaciones personales. El llamado a vivir en paz no era solo una bendición personal, sino una responsabilidad que debía cumplirse en el nombre de Dios. Con esta nueva perspectiva, Daniel comenzó a tomar decisiones más intencionales sobre cómo vivir la paz de forma práctica. Comprendió que la paz no se trataba de quedarse quieto en un lugar seguro, sino de actuar con confianza en todos los ámbitos de la vida. Decidió involucrarse más en la vida de quienes lo rodeaban, ayudando a quienes luchaban con palabras de consuelo y acciones concretas. Empezó a realizar más trabajo voluntario, descubriendo que esto no solo ayudaba a otros, sino que también profundizaba la paz en su propia vida. Comprendió que vivir la paz de Dios implicaba ser un agente activo de cambio en el mundo, no aislándose de las dificultades, sino enfrentándolas con la seguridad de que Dios estaba con él. La paz de Dios lo había liberado de sus miedos y preocupaciones, y ahora era libre para ayudar a otros a liberarse. Durante un momento de profunda reflexión, Daniel se topó con un pasaje bíblico que lo conmovió especialmente. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Estaba profundamente agradecido por haber experimentado esta paz. Sabía que no provenía de sus propias fuerzas, sino de la gracia de Dios, quien lo había guiado a lo largo de su camino. La paz que sentía no era algo que pudiera controlar ni fabricar, sino algo que podía recibir, en lo que podía confiar y vivir. No necesitaba comprenderlo todo, pero sabía que Dios tenía el control de su vida y que la paz era señal de su presencia constante. Cerró los ojos y dio gracias, sabiendo que la paz de Dios no era solo para este momento, sino para todos los días de su vida. Con el tiempo, Daniel comenzó a comprender que descansar en Dios no era una experiencia única, sino continua. Aprendió a integrar la paz de Dios en cada área de su vida, cada día y en cada interacción. No era una paz que solo experimentaba cuando estaba solo o aislado del ajetreo del mundo. Era una paz que se extendía a todas sus responsabilidades y relaciones. Una paz que se fortalecía a medida que practicaba la confianza en Dios constantemente. Daniel sabía que no tenía que esperar una crisis para experimentar la paz de Dios. Al entregar sus preocupaciones y ansiedades a diario, vivía esta paz de manera práctica. Cada mañana oraba y ponía su día en manos de Dios, confiando en que Él tenía el control de todo, desde los detalles más pequeños hasta las decisiones más importantes.
Daniel sentía una paz constante que provenía no de la ausencia de problemas, sino de la presencia constante de Dios en su vida. Durante los meses siguientes, Daniel comenzó a ser más consciente de cómo estaba impactando a quienes lo rodeaban. Sintió una profunda gratitud por todo lo que Dios había hecho en su vida, pero también sabía que no debía guardarse esta paz para sí mismo. En una reunión de amigos, compartió su experiencia y habló sobre cómo la paz de Dios lo había transformado. Algunos de sus amigos estaban pasando por momentos difíciles y estaban abiertos a escuchar cómo Daniel había encontrado descanso en Dios. Los animó a buscar la misma paz que él había encontrado y compartió cómo confiar en Dios había cambiado su perspectiva de la vida. En cada palabra, vio cómo Dios estaba usando su historia para tocar los corazones de los demás. Al compartir su experiencia, Daniel sintió que estaba cumpliendo su propósito como pacificador, llevar la paz que había recibido a otros. La paz no era algo exclusivo de él, sino algo que estaba destinado a compartir con quienes lo rodeaban. Con el tiempo, Daniel se involucró más activamente en su iglesia y comunidad. Se dio cuenta de que la paz que experimentaba no era algo que debía experimentarse solo personalmente, sino en comunidad. Se volvió más activo en grupos de oración, eventos comunitarios y cualquier oportunidad que tuviera para ser una presencia de paz en la vida de los demás. Recordó cómo la paz de Dios había tocado su vida y cómo había encontrado consuelo y esperanza en momentos de oración y reflexión. Ahora quería ser ese canal de paz para otros, ayudándolos a experimentar el descanso que él había encontrado. Sabía que la paz no provenía de la ausencia de dificultades, sino de saber que, en medio de cualquier situación, Dios estaba presente y en control. Sentía un profundo deseo de ser un reflejo de esa paz para todos los que conocía. A medida que Daniel profundizaba en su camino de paz, también comenzó a notar cómo el mundo a su alrededor se abría más a la paz de Dios. Personas que antes estaban consumidas por el estrés, la ansiedad y las presiones de la vida, comenzaron a buscar a Daniel en busca de consuelo y guía. Él compartió su experiencia con ellos y los animó a confiar en Dios y a abandonar sus preocupaciones, tal como él lo había hecho. Daniel comenzó a comprender que, al vivir en paz, no solo estaba impactando su propia vida, sino también transformando la de quienes lo rodeaban. Cada vez que compartía su camino, sentía una profunda alegría al saber que estaba ayudando a otros a encontrar la paz que él había encontrado. Sabía que la paz de Dios no era algo que se pudiera contener, sino algo que debía compartirse activamente con todos los que la necesitaban. A medida que la paz de Daniel crecía, comenzó a comprender que, de alguna manera, Dios usaba cada situación en su vida para enseñarle más sobre el descanso que ofrece. Empezó a ver cada desafío como una oportunidad para confiar más profundamente. Durante una crisis personal, cuando una situación inesperada lo tomó, por sorpresa, Daniel sintió la necesidad de desesperarse, pero rápidamente recordó lo que Dios le había enseñado. Sabía que la paz no provenía de la ausencia de problemas, sino de la entrega constante a Dios, de reconocer su soberanía en todo momento. Cayó de rodillas en oración, entregándole una vez más sus preocupaciones a Dios. Fue en ese momento de entrega que experimentó un descanso aún más profundo, una paz inexplicable, pero que sentía en su corazón. Sabía que finalmente estaba aprendiendo a descansar en las promesas de Dios y a confiar en Él en todo momento. Durante los meses siguientes, Daniel se convirtió en un ejemplo de confianza y paz en su comunidad. La gente notaba su serenidad, su calma al afrontar las dificultades de la vida. No era perfecto y aún enfrentaba momentos de dificultad,
pero ahora sabía cómo afrontarlos con fe y confianza en Dios. La paz que experimentaba no era un reflejo de su propia fuerza o capacidad, sino un testimonio de la fidelidad de Dios. Comprendió que por muy difícil que fuera el camino, la verdadera paz no se encontraba en la ausencia de dificultades, sino en saber que Dios estaba con él, guiándolo en cada paso. Empezó a ver cómo el descanso que había encontrado era, en realidad, un camino continuo de entrega y confianza, un camino que seguiría recorriendo hasta el final de su vida. En los días siguientes, Daniel comprendió algo profundo. Había descubierto una paz que no se podía comprar ni fabricar, sino recibir. Era un don de Dios, algo que Él ofrecía a todos los que, como Daniel, estaban dispuestos a poner su vida en sus manos. Esta paz no era una recompensa por sus esfuerzos, sino un reflejo del amor y la gracia de Dios, disponible para todos los que la buscaban. Daniel comprendió que esta paz no era un estado constante de felicidad, sino una confianza inquebrantable en que Dios tenía el control, incluso cuando las circunstancias escapaban a su control. Ya no tenía que luchar con el miedo, la inseguridad, ni las dificultades de la vida. En cambio, aprendió a confiar y descansar en las promesas de Dios. Durante un momento de oración, Daniel sintió la presencia de Dios con más intensidad que nunca. Oró para que Dios lo usara poderosamente, no solo para vivir en paz, sino para ser un transmisor de esa paz. Sabía que no debía guardar para sí lo que Dios le había dado, sino compartirlo con los demás. Sentía en su corazón la misión de ser un pacificador, como Jesús llamaba a quienes llevan su paz. Daniel no sabía exactamente cómo sucedería esto, pero estaba dispuesto a ser un instrumento de Dios. Oró con confianza, pidiendo que dondequiera que fuera, Dios le permitiera ser una fuente de descanso para quienes necesitaban su paz. Era como si, con cada día que pasaba, la paz de Dios se profundizara en su corazón y se expandiera para tocar la vida de quienes lo rodeaban. Sabía que su camino no terminaría allí, sino que cada paso adelante estaría guiado por la confianza en Dios y la paz que Él le brindaba. Los días comenzaron a fluir con más paz, y Daniel sentía la presencia de Dios constantemente. Sabía que el descanso no era algo que se pudiera lograr de una vez por todas, sino algo que debía mantenerse mediante prácticas constantes de oración, entrega y confianza. Buscaba momentos a lo largo del día para detenerse y agradecer a Dios, para recordar su fidelidad. También buscaba fortalecer su relación con la palabra de Dios, sabiendo que era la fuente que sustentaba su paz. Cada lectura cobraba más significado y sentía que Dios le hablaba directamente al corazón a través de las Escrituras. Daniel dedicaba más tiempo a reflexionar en las promesas de Dios, especialmente en aquellas que hablaban de su paz. Empezó a memorizar pasajes como Filipenses 4, 6, 7, que decía: «No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Estas palabras se convirtieron en un mantra para él, algo que repetía cada vez que la ansiedad intentaba regresar. La vida de Daniel, ahora más centrada en su fe y confianza en Dios, comenzó a reflejar una paz que otros notaron. Fue invitado a colaborar en varios ministerios de su iglesia, hablando con grupos de jóvenes sobre cómo encontrar la paz de Dios en tiempos difíciles. Poco a poco, Daniel se convirtió en un ejemplo de lo que significa vivir en paz, confiando en Dios incluso en los momentos más difíciles. Nunca se consideró perfecto, pero sabía que la paz que experimentaba no provenía de su propia fuerza, sino de la gracia de Dios. Y cuanto más compartía esta paz, más se llenaba de alegría su corazón.
Vio que las personas a su alrededor comenzaban a buscar la misma paz que él había encontrado, y esto le dio un nuevo propósito. Sabía que su vida ya no se trataba de sí mismo, sino de ayudar a otros a encontrar descanso en Dios, tal como él lo había hecho. Fue durante una reunión de oración, en un momento de profunda reflexión, que Daniel experimentó algo único. Sintió una conexión aún más profunda con Dios, como si todo el peso de sus preocupaciones y luchas se hubiera liberado de sus hombros. En ese momento, Daniel tuvo una visión de cómo su camino hacia la paz apenas comenzaba. Comprendió que, aunque ya había experimentado la paz de Dios de una manera transformadora, aún quedaba mucho por venir. Sabía que mientras viviera, Dios seguiría obrando en su corazón y que su misión de ser un pacificador sería constante. Daniel sintió una profunda certeza de que Dios lo llamaba a ser un líder en su comunidad, a ayudar a otros a encontrar el descanso y la paz que él mismo había recibido. No sabía exactamente cuál sería ese camino, pero la confianza y la paz que sentía le bastaban para saber que Dios estaba a su lado. Daniel se convirtió cada vez más en una presencia de paz en la vida de quienes lo rodeaban. Sabía que la verdadera paz no era algo que pudiera ganarse por sí mismo, sino algo que tenía que dar, vivir y compartir. Empezó a comprender que la paz de Dios es más que un estado emocional. Es un reflejo de su presencia en la vida de quienes lo buscan con todo su corazón. Incluso en circunstancias difíciles, Daniel sabía que podía descansar en las promesas de Dios. La paz que experimentó era evidencia de la fidelidad de Dios y sabía que no tenía que hacer nada para ganársela. Era un regalo inmerecido, generosamente dado por su Padre Celestial. Ya no temía fracasar ni enfrentar desafíos, porque sabía que en cada situación Dios estaba a su lado, guiándolo y fortaleciéndolo. La paz de Dios no solo transformó su vida, sino que también comenzó a transformar la vida de quienes lo rodeaban. En su camino, Daniel nunca volvió a ser el mismo. Sabía que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, era la mayor bendición que podía recibir. No provenía de la perfección de las circunstancias, sino de la constante presencia de Dios. Ahora, Daniel vivía con un propósito renovado, con la certeza de que estaba cumpliendo su llamado a ser pacificador. Sabía que mientras viviera, su misión sería compartir la paz de Dios con todos los que conociera, brindándoles el consuelo y la tranquilidad que él mismo había encontrado. Continuó orando todos los días, entregando sus preocupaciones a Dios y pidiendo más sabiduría para vivir en paz, para ser un ejemplo de confianza y serenidad. Daniel finalmente comprendió que la verdadera paz no consistía en escapar de las dificultades de la vida, sino en confiar en que, incluso en medio de ellas, Dios estaba presente y que esta confianza era lo que realmente traía descanso.